Hola amigos, yo soy Carol, bienvenidos a mi podcast, espero que se encuentren de maravilla. Yo me siento muy feliz de estar aquí platicando con ustedes una vez más y como pueden ver en el título, vamos a hablar de una ley que es bien importante tener en cuenta, sobre todo si estás en este camino de la espiritualidad o estás estudiando sobre escuelas místicas, textos sagrados, textos antiguos de la alquimia, etc. Y se trata nada más y nada menos que de la ley de confusión o ley de ofuscación. Si han seguido la ley del uno, se darán cuenta que en algunas sesiones Ra hace referencia a la ley de confusión cuando dice algo como evoco a la ley de confusión o esto podría evocar a la ley de confusión, o sea, cosas como esas. Y bueno, en este podcast vamos a platicar sobre esta ley y a ver si nos queda un poquito más claro a qué se refiere Ra cuando habla de eso. Y bueno, entre muchas otras cosas dentro de los misterios. Así que pues vamos a comenzar, ¿ok? Estoy bien contenta, bien emocionada porque estén aquí escuchando este podcast y pues muchísimas gracias, en verdad amigos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, pues esta ley, la ley de confusión o ley de ofuscación, era muy conocida en las escuelas místicas del pasado y se utilizaba principalmente para hacer referencia a información o material que estaba oculto a los ojos o a las conciencias de cierta persona o del colectivo social o de cierto estudiante, cierto buscador o iniciado en los misterios, ¿no? Entonces, esta ley explica por qué es que aún hay información que está cósmicamente oculta, es decir, por qué el cosmos aún mantiene en secreto ciertos misterios o cierta información, y esto se debe a que aún no somos capaces de entenderlo. Vean, por ejemplo, si recuerdan en la ley del uno, cuando Don Elkins, el interrogador, le pregunta a Ra sobre información de densidades más altas que la de Ra, recordemos que Ra actualmente se encuentra transitando por la sexta densidad, a punto de salir de la sexta densidad para pasar a la séptima, y bueno, Don le pregunta sobre la séptima densidad y Ra le contesta que él solo cuenta con información que sus guías le han proporcionado, pero que él confiesa que aún hay información oculta para ellos porque aún no alcanzan ese nivel de conciencia, o sea, esa densidad de conciencia. Es decir, aún a ellos que son seres multidimensionales de densidades más altas que la nuestra, también hay información ofuscada para ellos porque todavía no están listos para esa luz, para esa información, ¿ok? Y esto que les acabo de decir sobre la luz tiene todo que ver con una definición de ofuscación que si ustedes ahí googlean ofuscación, les va a aparecer una definición que me llamó mucho la atención y me pareció perfecta para explicarles lo siguiente, para poder anclar un poquito más lo que les quiero decir. Vean, esta definición dice: ofuscación, pérdida de claridad en la visión debido a una luz muy intensa o un fuerte resplandor. Vean, la luz es información, mis amigos, y la luz proviene del amor, de la fuente de inteligencia creadora, de Dios, vaya. El sol contiene toda esa información. La luz contiene información. Recuerden que todo es energía y todo está vibrando. La luz es energía, son fotones, ¿ok? Entonces esa vibración es la que nosotros captamos y la convertimos o la traducimos en información. Pero cuando un ser no está listo para soportar esa cantidad de luz o esa cantidad de información, pues se ofusca. Entonces, esto también tiene una manifestación en el mundo de la materia
y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la incapacidad física de observar fijamente al sol. Nosotros no podemos observar directamente al sol por periodos muy largos de tiempo, y es precisamente por eso nuestros ojos retinianos pues no son capaces de albergar tanta luz dentro de ellos, ¿no? O sea, tanta información que contiene el sol. Entonces, con estos ejemplos quería empezar a anclar este concepto de ofuscación, pero es bien importante que entendamos que si no trabajamos en nosotros mismos primero, si no nos elevamos en conciencia a densidades más altas por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, por nuestro propio esfuerzo, entonces esa información de esos planos más altos queda ofuscada para nosotros y muy probablemente no entendamos la información que viene de esos planos de densidades más altas, o de repente, no sé, por ejemplo, nos encontramos leyendo algún libro o algún texto antiguo o algún texto sagrado y de repente sentimos que no entendemos o que es demasiado para nosotros, o incluso puede hacernos sentir mal, ¿saben? Puede hacernos sentir tristes o ansiosos, confundidos, o lo más extremo, ¿no? Te puede llevar como a una crisis existencial si no estás listo para soportar esa información nueva dentro de tu psique. Y vean, un ejemplo de esto es, por ejemplo, esas personas que se dedican a hacer como teorías de conspiración y esas cosas, que son personas que escarban tanto en la información, por ejemplo, no sé, del gobierno, de los Illuminati, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, pero son personas que a lo mejor nunca han meditado, nunca han hecho el viaje del héroe, nunca han trabajado en ellos mismos, a lo mejor nunca han ido a terapia, nada, ¿no? O sea, son personas que tienen muchos miedos, muchos traumas, el ego hasta el cielo, o sea, que son personas que genuinamente nunca han trabajado en ellos mismos. Entonces, son personas que tienen información, por ejemplo, no sé, de los aliens o de Lemuria, de Atlantis, etcétera, pero que no son capaces de sostener psicológicamente tanta información. Entonces, son personas que caen en depresión o caen en conciencia muy fuerte y se manifiestan, por ejemplo, con trastornos psicológicos, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad o alguna psicopatía, sociopatía, narcisismo, etcétera, ¿no? O genuinamente tienen crisis existenciales o ansiedad, etcétera. Entonces, si no están listos para soportar tanta luz, tanta información, es por esa misma razón que existe la ley de ofuscación, porque es como un mecanismo de protección para mantener oculta cierta información y así, digamos, relucirla hasta que la persona se encuentre físicamente y mentalmente lista para obtenerla, para poder comprenderla y así evitar pues que se les quiebre el psique o que tengan pues algún problema psicológico, ¿no? Después de eso. Entonces, lo que quiero dejar bien claro con esto, amigos, es que la ley de ofuscación opera al mismo tiempo que tú trabajas en ti, básicamente. Entonces, mientras tú estés demostrándote a ti mismo que eres capaz de sostener ese tipo de información, entonces tú solito te la vas a ir desbloqueando a ti mismo, porque ya está, siempre ha estado ahí y te vas a dar cuenta muchas veces cuando lo veas en retrospectiva que esa información siempre estuvo frente a ti, pero no eras capaz de verlo, no eras capaz de traducirlo, de entenderlo, simplemente por el estado de conciencia en el que te encontrabas en ese momento. Así que la ley de ofuscación se hace presente cuando no existe la capacidad de interpretar la luz de planos superiores al que te encuentras en este momento. O sea, si no puedes entender, quizá no sea el momento para que lo sepas o para que lo entiendas. Y esto muchas veces sucede
por intervención de tus guías espirituales, de tus ángeles guardianes, de tus ancestros, tu yo superior o cualquier otro ser multidimensional que te está cuidando para que tengas un proceso más sano, más acorde a tu ritmo, acorde a tu estado de conciencia actual, etcétera, ¿no? Y esto muchas veces se ve como nosotros mismos ofuscándonos información a nosotros mismos mediante mecanismos de defensa psicológicos como la negación, por ejemplo. Y yo les voy a contar, en mi caso sucedió que yo me ofusqué la información a mí misma porque todavía no era mi tiempo de despertar. Recuerdo que hace muchos años, cuando yo iba así, no sé, en la secundaria, mi mamá me hablaba de los ángeles o de la ley de la atracción y sobre todo esa energía, todo ese amor y demás. Y yo no lo entendía, ¿no? Yo decía, no, obviamente no, está loca. La ciencia es la única que tiene todas las respuestas, ¿no? Pero obviamente estaba totalmente ofuscada. Era demasiada información para mi pequeña conciencia de ese momento. Entonces, mi propia psique me estaba protegiendo con este mecanismo de defensa de negación, de decir, no, por supuesto que no, o sea, todo eso es falso. ¿Pero por qué? Porque no estaba mentalmente lista para eso. Entonces quizá, y obviamente me pasó, la verdad es que sí, después cuando empecé, y es algo que me parece le sucede a muchas personas que no tenemos como esa buena guía desde el principio, que empezamos a hacer mal uso de las enseñanzas sagradas, ¿no? Por ejemplo, utilizar la ley de atracción solamente para, no sé, fines súper banales como dinero o lujos o atraer a una persona en específico, o sea, cosas así que, pues la neta, son deseos del ego, no deseos del espíritu, no deseos que enriquecen el alma, nada de eso, ¿verdad? O sea, todo eso es una ilusión, lo aprendes después, cuando empiezas a tener como esta madurez espiritual, pero la adquieres porque te la ganas, porque tú empiezas a obtener todos esos beneficios de la luz. ¿Pero por qué? Por tu propio esfuerzo, por tu propia disciplina, por ti mismo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que nosotros también tenemos como un reloj biológico que nos indica cuándo es nuestro momento de despertar. Entonces, si tú ya lo hiciste, si tú ya despertaste y ya sabes de qué se trata todo esto, ya conociste la magia, ya entendiste que todo es vibración y bueno, estás en este camino, es importante que entiendas esta ley para que no quieras como despertar a todo el mundo, porque muchas veces eso pasa cuando nosotros despertamos y vemos lo maravilloso que es, queremos despertar a todos y a veces eso nos puede jugar en contra, porque nos puede hacer sentir mal, nos puede hacer sentir frustrados, enojados, tristes, desesperados, ansiosos, pero es que es precisamente eso, no todos tienen la misma capacidad para entender toda esta luz, toda esta información como tú lo hiciste. Entonces hay que aprender también a respetar el proceso de cada una de las personas y también el nuestro propio proceso. Yo sé que al principio queremos saberlo todo, queremos encontrar todas las respuestas, queremos saber cuáles son nuestros dones, qué vamos a hacer, cuál es mi misión, dónde está mi guía espiritual, quién es mi animal de poder. Bueno, ya queremos saberlo absolutamente todo, pero es poco a poco, porque tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que preparar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma para empezar a albergar toda esa luz, toda esa nueva información sin poner en riesgo nuestro propio psique, nuestra propia estabilidad, nuestra propia tranquilidad. Y ustedes se van a dar cuenta, mis amigos, porque no sé si ya les ha pasado o les va a pasar tal vez, que de repente van a estar, no sé, leyendo así un libro bien chido o escuchando algún podcast o algo así con información bien densa, bien chida, y de repente se van a quedar así, van a decir,
ya mejor no, ya fue demasiado, mucho por hoy. y se van a quedar así, o sea, ¿pero por qué? Porque precisamente hay que estar listos y eso te lo va a dar tu propio reloj biológico. ¿Qué tan listo estás para recibirlo? Trabaja en ti, medita, estudia, trabaja en tu sombra, trabaja en tus chakras, haz el viaje del héroe, todo eso, y tú solito te vas a ir ganando esa sabiduría. Entonces vean, en la antigüedad, los maestros de las escuelas místicas también ofuscaban información por el propio bien de sus estudiantes y empezaban a revelar poco a poco los misterios para evitar el pánico o para evitar que los estudiantes cayeran en prácticas de falsa luz. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿verdad? Entonces, es bien importante que pases por esta etapa, la etapa de abstinencia o la era del ermitaño. Ya hemos hablado de esto, por si quieres ir a checar ese podcast. Entonces, esta etapa de abstinencia o de purificación es importante porque en este periodo tú le demuestras a tu alma que estás verdaderamente listo para soportar la luz de todos los misterios. Este tiempo es importante para demostrarle a tu espíritu que eres capaz de traducir los pensamientos de Dios, que eres capaz de entender todas las enseñanzas de las escuelas místicas, ¿ok? Entonces, es importante tomarse bien en serio esa etapa de abstinencia, mis amigos. Es bien, bien importante para no caer en prácticas de falsa luz. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, estos maestros no le otorgaban las enseñanzas sagradas a los estudiantes hasta que los estudiantes demostraran con sus actos, con sus pensamientos, con sus hábitos, todo eso, que ya estaban listos para recibir, ahora sí, esta información. No sin antes haber pasado por la etapa de purificación o de abstinencia, en donde tenían que purificar su mente, su cuerpo y su alma para poder recibir, procesar y entender los misterios que les serían revelados por su maestro o por los textos o las lecturas, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante no solo para entender la información, sino también para poder pasar los retos o para poder enfrentarse a las batallas o los demonios que se presentaban en el viaje del héroe, en el viaje que estaba haciendo el místico o el iniciado, el estudiante, ¿no? Entonces, estos retos obviamente se van a presentar cuando él esté trabajando en cada uno de sus chakras, porque él necesita transitar por cada uno, desde el primero, desde chakra raíz hasta arriba, para poder ir subiendo y elevando su prana o su kundalini y finalmente llegar a la iluminación o llegar al séptimo chakra, ¿no? O a la gnosis, al nirvana, a la conciencia crística o a la conciencia búdica, ¿no? O como ustedes le quieran llamar. Así que tú te ganas el conocimiento. Y esto me recuerda al libro que les había contado de Hermes, en donde Hermes le dice a su hijo Tat que Dios dotó a todos los hombres de razón, pero no los dotó a todos de inteligencia, porque Dios quiere que el hombre aspire a ganarse esa inteligencia como si se tratara del más valioso de los trofeos. Es decir, nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que desearla e ir por ella para ganárnosla. Entonces vean, para anclar mejor esta información me gustaría recordarles lo que platicamos en la sesión número 29 de la Ley del Uno, cuando Ra habla sobre el poder de los cristales. Es decir, no sirve de nada que, por ejemplo, veas un video en TikTok en donde un hippie te dijo que te pusieras un cuarzo rosa para atraer el amor y ya, así vas a obtener el amor de tu ser amado y vas a atraer a tu ex, así, sin trabajar en ti, sin hacer nada, sin ir a terapia, nada, así nomás.
Y no, por supuesto que no, mis amigos. Así no funciona. Tú tienes que poner manos a la obra a trabajar con tu chakra corazón y al mismo tiempo el cuarzo rosa va a ser una herramienta para ayudarte a trabajar en el chakra corazón. Pero primero haces el viaje del héroe, te conoces a ti mismo, subes la energía desde tu primer chakra, después al segundo, luego al tercero, vas a ir subiendo el prana hasta que llegues a chakra corazón y hayas superado la marca de la bestia. Y entonces, cuando ya estás trabajando, transmutando el chakra corazón, te apoyas con el cuarzo rosa para así poder transmutar tu sombra, para poder sanar, perdonar, para pedir perdón, para aprender a amar, para aprender sobre la compasión, sobre la paciencia, sobre la misericordia, etc. Pero primero, trabajas muy bien en tu chakra corazón, en ti, trabajas en ti hasta que brilles. Y ahora sí, primero te haces brillar desde adentro. Y ahora brilla tu alma y genuinamente brilla el cuarzo rosa. Es decir, tienes que activar la luz interna que hay en ti primero, apoyándote del cristal, del cuarzo rosa, como una herramienta para llegar a esa meta, pero sin dejarle toda la chamba al cuarzo, sino sabiendo que la responsabilidad es tuya, no hay nadie a quien cambiar, sino a uno mismo. Y bueno, mis amigos, por otro lado, me gustaría recordarles que existen los maestros de falsa luz, aquellos que practican magia negra, es decir, gente que practica magia negra porque eligieron no hacer el camino del viaje del héroe para ganarse las virtudes de su espíritu y ganarse su propio brillo, el resplandor, ese fuego ardiente de su alma y su corazón. No lo tienen. ¿Pero por qué? Porque estas personas quieren recibir toda la información, todos los misterios, las respuestas a las paradojas cósmicas, pero sin hacer nada, sin trabajar en ellos mismos, sin hacer el viaje del héroe. O sea, no quieren hacer el trabajo sucio, solo quieren obtener como los beneficios, los resultados que hay después de eso. Pero pues sabemos que eso no se puede, genuinamente no se puede. Entonces, como no están respetando estos tiempos de maduración natural de su psique, pues entonces son personas que a lo mejor caen en conciencia o agrandan su rueda del karma, porque estas personas probablemente ya hayan tenido un despertar espiritual y un despertar de conciencia, pero no tienen la fuerza de voluntad suficiente para ahora ponerse a trabajar en ellos mismos para que puedan empezar a disfrutar de la magia de estar despierto. Así que para anclar un poquito más esta idea, les voy a dar un ejemplo de algo que yo viví. Y ya les he contado esta historia, pero sí aprendí bastante de esta situación. Entonces, vean, cuando yo estaba compartiendo en una casa medicina al principio de mi despertar espiritual, en donde yo les he dicho que me di cuenta que hacían prácticas de magia negra, ya hemos hablado en qué contexto estoy diciendo esto de la magia negra, es decir, ellos con toda este conocimiento de la energía, de la vibración, de la medicina sagrada, pues no estaban haciendo un uso adecuado de toda esa responsabilidad que hay en sus manos. Entonces, bueno, el punto es que cuando yo estaba ahí, me empecé a dar cuenta que estas personas precisamente estaban haciendo esto que yo les digo. Querían tener los beneficios de todas las respuestas a las paradojas cósmicas, por ejemplo, o de las respuestas a cómo hacerle para avanzar en este camino. Y bueno, ya saben de todo lo que hablamos aquí, pero me di cuenta que ellos no tenían ni la menor idea y tampoco querían saberlo. Es decir, ellos se habían quedado ahí y, por ejemplo, yo de repente lanzaba mis preguntas que yo tenía al principio de mi despertar. Entonces yo sentía que ellos tenían la capacidad para sostener mi pregunta y darme una respuesta de este estilo que a mí me pudiera pues
no sé, satisfacer en ese momento la duda, ¿no? Y nunca fue así. Y al contrario, me empecé a dar cuenta que, pues no digo esto con una connotación de ego ni mucho menos, pero me di cuenta que ya no era ahí mi lugar. Yo ya no tenía nada que aprender ahí, porque en realidad no tenían nada que enseñarme. ¿Pero por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a hacer el viaje del héroe, porque ellos no estaban dispuestos a morir a su ego, a transmutar su sombra para obtener los beneficios de la luz que hay en ellos mismos, que cabe en su interior. No estaban dispuestos a hacerlo. Y como yo sí estuve dispuesta a hacerlo, y ustedes saben, amigos, no es un camino fácil. La noche oscura del alma es bien difícil, y es de ahí donde te das cuenta si se hace o no se hace el héroe, si eres capaz de pasar ese rato de oscuridad, pero para poder sanarte, para poder transmutar tu propia sombra. Entonces, esta es la parábola de Abel y Caín, en donde Caín mata a Abel por envidia. ¿Por qué? Vean, Caín mata a Abel porque a Dios le agrada más lo que tiene para ofrecer Abel. Es decir, ¿qué significa eso, agradar a Dios? ¿Qué rayos es eso? Bueno, pues sabemos que Dios es amor. Todo aquello que sea bien, puro, que sea bueno, que sea amor, entonces eso es Dios. Y todo aquello que no se parezca al amor, que no se parezca a la bondad, a la compasión, a las virtudes del Espíritu, entonces pues no es Dios, definitivamente. Y si no es Dios, entonces básicamente no es agradable a Dios, porque no se parece a Dios. Y si no se parece, entonces no es. Y pues evidentemente no agrada a Dios. Y es por eso que Caín tiene esta envidia. ¿Por qué? Porque Abel sí hace su chamba, porque Abel sí trabaja en él, sí transmuta su sombra, y entonces genuinamente se vuelve un corazón noble, un corazón de amor, un corazón puro, bueno. Y entonces al mostrárselo al Padre, este se regocija y se agrada en lo que le está ofreciendo Abel. Entonces Caín muy probablemente pues ofreció un corazón sin trabajar, un corazón lleno de traumas, lleno de tristeza, de ira, de envidia. Entonces eso pues no agrada a Dios, y le dice, no, pues sabes qué, chido tu regalo, pero no lo quiero, ¿no? Y pues Caín por envidia mata a Abel. Y es eso, cuando tú te puedes dar cuenta que una persona está sintiendo esta envidia, o bueno, sí pues este rechazo hacia ti, porque él no está dispuesto a hacer lo que tú sí estás haciendo. Entonces no se rindan, amigos, gánenselo, de verdad, gánenselo bien. No porque vean, por ejemplo, a alguien más que ya empezó a desarrollar esta inteligencia que le llaman, ¿no? O la gnosis, o la iluminación, la sabiduría, como le quieran llamar, pero si ven que alguien ya lo alcanzó, no se sientan tristes, de verdad que ustedes también lo van a lograr, de verdad, pero tienen que ganárselo, tienen que trabajar en ustedes mismos. No puede, es que es bien fácil, Dios no puede venir y darte toda esa luz si tú no eres capaz de sostenerla dentro de ti. Entonces, un ejemplo de esto es cuando el Maestro Jesús está predicando, ¿no? Y sarcásticamente le dicen que, o le preguntan, ¿no? ¿Tú eres el rey de los judíos o qué onda, no? Y él contesta, pues así, bien normal, ¿no? Y dice, pues tú lo has dicho, si tú lo dices. Pero porque genuinamente todos podían ver la corona de rey que siempre portaba Jesús. Pero esta no era una corona literal, una corona de piedras preciosas, no. Nada más y nada menos que era el brillo de su aura, el resplandor que emanaba desde el centro de su pecho, desde el sagrado corazón. ¿Por qué? Porque sí estaba haciendo su chamba Jesús. Se fue 20 y tantos años al desierto a estudiar con los esenios, se fue mucho tiempo a aprender a meditar y todo eso, y cuando regresó ya estaba listo, y entonces ahora sí, ya era el rey, porque su corona se la ganó, y ahora no necesitaba ponerse ninguna corona para que todo el mundo viera que él era el rey. Genuinamente todos se daban cuenta de ese brillo
y ese amor que Él todo el tiempo estaba emanando. Pues es que eso mismo nos va a pasar a nosotros, amigos. Por eso deben de trabajar en esa corona, en esa armadura, pero es una armadura que ustedes no van a pregonar por todo el mundo que tienen, sino todo el mundo va a dar testimonio de eso. Entonces tú te ganas esa luz, tú te ganas la sabiduría, tú te ganas las respuestas a las paradojas cósmicas. Tú solito vas desbloqueando información para tu propio psique, que siempre ha estado ahí, te lo prometo, siempre ha estado ahí, pero quizá en ese momento no estabas listo. Y vean, amigos, no se les olvide el principio de entropía espiritual, que es el que siempre va a estar presente en este tipo de situaciones, y es cuando el fundamento de tus actos es el amor. Entonces, si el fundamento es el amor, todo prospera y comienza a manifestarse de la manera más natural, de la manera más orgánica, más consciente, más suave y mejor para ti. Pero si la base de tus actos, la base del fundamento del por qué quieres obtener todo esto no es el amor, entonces muy probablemente todo lo que empieces a aprender sea un espejismo, sea una ilusión, porque no le estás demostrando a tu alma así genuinamente que estás listo. Entonces solo es como una jugada del ego, no es real. Pero bueno, espero que haya quedado claro ese punto. Bueno, por otro lado, también Madre Tierra, o sea, nuestro planeta, nuestro hermoso planeta, ofusca información para nuestro propio bien. Vean, en arqueología, conforme más científicos empiecen a abrir el tercer ojo, se empiecen a acordar todavía más de Lemuria, de Atlantis, entonces de repente estas personas van a tener acceso a nueva información y entonces se van a dar cuenta que van a empezar a ver nuevos descubrimientos, pero en realidad solo es Madre Tierra dejando de ofuscar cierta información porque quizá ya estamos listos para empezar a entenderlo, ¿no? Por ejemplo, la pirámide del Sol aquí en Teotihuacán la descubrieron los científicos hace menos de 150 años, siendo que esta pirámide lleva ahí desde el año 150 después de Cristo, o sea, lleva más de 1000 años ahí, más de 1500 años ahí, y apenas la descubrieron. Entonces, si ustedes googlean por ahí la pirámide del Sol en Teotihuacán hace 100 años, se van a dar cuenta que era una montaña, estaba llena de pasto y así. Y de repente alguien dijo, ay güey, creo que esto no es una montaña, creo que esto no es un cerro, es una pirámide, what the fuck. Entonces, vean, ya estaban listos entonces para desofuscar esa información. Entonces, Madre Tierra empieza a hacer evidente información, pirámides, estructuras, pinturas, arqueología, fósiles, etcétera, ¿no? Y esto lo vamos a empezar a ver, por ejemplo, en zonas del Caribe o en Santorini, ¿no? Que son los vestigios de Lemuria y Atlantis, respectivamente. Y esto pasa porque existe algo como si se tratara de un reloj cuántico o un reloj biológico que tiene Madre Tierra, ¿no? Es el famoso si Dios quiere o los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Todo sucede exactamente cuando tiene que suceder. Entonces, Madre Tierra va emitiendo esa luz que es información y que se traduce al mundo físico como descubrimientos, pero que en realidad siempre han estado ahí. Entonces, eso va a depender del nivel de conciencia de la persona que esté observando, que esté descubriendo, que esté buscando. Y entonces ahí entendemos por qué es que la mayoría de los arqueólogos o la mayoría de los descubrimientos pues son fósiles o son huesos o son así como objetos bien densos, bien duros. ¿Qué significa? Que lo estamos buscando desde una conciencia, desde una perspectiva
bien tridimensional, desde una perspectiva con un ojo bien retiniano, bien humano. No, nada de fantasía, nada de magia, nada de energía, nada de eso. No, eso no existe. Solamente queremos encontrar así estructuras bien densas, ¿no? Y es por eso que nunca han encontrado, por ejemplo, restos de un unicornio o restos de una sirena, así genuinamente, ¿no? O sea, nada de eso. ¿Por qué? Porque no están listos, porque si lo vieran muy probablemente se les rompería el psique. Entonces por eso Madre Tierra ofusca información para su propio bien, para nuestro propio bien. Hay información que todavía no está disponible, porque tal vez como colectivo todavía no alcanzamos un nivel de conciencia óptimo para soportar esa luz, para soportar ese tipo de información. Entonces, conforme vayamos subiendo la vibración de Madre Tierra, aumentando pues esas conciencias despiertas, es conforme vamos a ver este tipo de avances, este tipo de descubrimientos. Y pues bueno, es importante que sepan que la luz se revela a las conciencias humanas cuando la persona está genuinamente lista. Y vean, me recuerda a algo que Hermes le dijo a su hijo Tat, y es más o menos como: para poder alcanzar el entendimiento de los misterios, esto debía suceder por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se manifestaba cuando los rayos de luz tocaran su cerebro. O sea, ya les dije todo, ¿verdad? Analicen, escuchen bien lo que les acabo de decir y yo sé que ya lo entendieron. Entonces, vean, la luz activa nuestros cuerpos sutiles y empieza a activar nuestro ADN. Y sabemos que ahí en el ADN está el código genético de toda nuestra historia. Entonces, al activarse, empezamos a recordar con la luz de nuestras propias memorias. Entonces nos vamos a empezar a acordar que sí, que existió una civilización que se llamaba Lemuria, que existió una civilización que se llamaba Atlantis y que ahí eran así y hacían esto y tal y tenían estos avances. Entonces nos vamos a empezar a acordar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando al principio de mi despertar, en una meditación, vi una pared, una imagen se me apareció así en la mente y era una pared con muchísimos jeroglíficos. Y eso es importante, los símbolos también son información. Entonces después hablamos de eso, pero yo no entendía muy bien qué era. Entonces yo decía, bueno, pero siento algo. O sea, cada vez que veo esta imagen en mis meditaciones, yo siento algo, siento como si estuviera, no sé, estudiando y aprendiendo algo, pero no sé qué es. Entonces, pues lo dejé pasar y dije, bueno, en el momento correcto esta información va a llegar a mí. Entonces pasaron algunos días y de repente me encontraba leyendo las tablas de Esmeralda de Thoth el Atlante y se me hizo una lectura bien ligerita, bien digerible, entendía todo y sentía como si solo estuviera recordando esa información que yo ya sabía. Pero es por eso, porque esa información ya está encriptada en mí, en todos, en el código genético de todos. Entonces, si tú vas y le dices a alguien, oye, es que el amor es el fundamento, es que el amor es lo único que importa, es que el amor es lo único que todo el mundo necesita, todo el mundo, en una charla honesta, en una charla, no sé, así como más íntima, lo va a reconocer, te va a decir que sí es cierto. ¿Pero por qué? Porque todos lo sabemos, es algo que es real y que está en nuestro código genético de absolutamente todos, pero se nos olvida, se le olvida a veces al ser que es amor, y solamente hay que recordarlo, ¿verdad? Pero bueno, este también es un ejemplo de ofuscación colectiva, el no recordar, el no entender nuestra historia espiritual. Acuérdense lo que dijo Ra, lo físico y lo metafísico no se pueden separar nunca. O sea, físicamente hubo un Big Bang, nosotros podemos visualizar a lo mejor esa gran explosión, ¿verdad? Con la luz, con los fotones que se emitieron, pero también de la mano hay una historia espiritual, hay una historia que estaba ocurriendo a nivel energético, a nivel etérico, exactamente al mismo tiempo que estaba sucediendo a nivel físico, pero nosotros nos quedamos nada más con lo físico y no, esa incapacidad de entender nuestra propia historia espiritual es precisamente una forma de ofuscación también, pero colectiva. Y esto pues no es muy benéfico porque limita a las ciencias,
como a la medicina, a la arquitectura, las ciencias así más específicas, ¿no? El cuidado del medio ambiente, por ejemplo. O sea, hay muchas ciencias que se ven afectadas precisamente por esta incapacidad de poder entender ambos puntos de vista, ambas perspectivas que realmente están sucediendo al unísono, a cada momento. Y eso va a cambiar en la medida que nosotros empecemos a despertar, así como colectivo. Y bueno, mis amigos, ya por último, los verdaderos maestros también ofuscan información. La mayoría de los textos sagrados están escritos como en código, están escritos en lenguaje alquímico. ¿Por qué? Porque están escritos para que solo los pueda entender el iniciado, para que solo los pueda entender la persona que ya estaba lista para entender este tipo de textos sagrados, ¿no? Y un ejemplo, les voy a leer un pedacito de las tablas de Esmeralda de Thoth el Atlante y vean, escuchen. Yo, Thoth, señor de la sabiduría, construí la gran pirámide, siguiendo el modelo de la pirámide de la fuerza de la tierra, ardiendo eternamente, para que también pudiera permanecer a través de los siglos. Entonces vean, si ustedes le echan un vistazo a algún texto antiguo, alquímico, sagrado, etc., se van a dar cuenta que el lenguaje es bien parecido a este. ¿Por qué? Porque era con esa intención. Todo es para que solo lo entienda el hombre iniciado en los misterios, las almas que ya se purificaron y entonces ahora sí están listas para soportar esta información. Y esto es para que el ojo que pueda ver este tipo de textos se dé cuenta que son afirmaciones. Se trata de ti, siempre están hablando de ti. Cuando dice yo, Thoth, yo el señor de la sabiduría, yo Hermes, yo soy tal, es básicamente afirmaciones que te están haciendo recordar, pero no te están hablando a ti, le están hablando a tu ser más profundo, están hablándole a tu ADN para que se active y entonces puedas entenderte todos esos códigos de información que está dentro de ti y entonces están activando estos recuerdos y ahora todo es más claro, despiertas y entiendes los misterios. Puedes tener información que a lo mejor es un poquito más pesada, pero ya la entiendes y entonces se trata de afirmaciones y entonces se trata de una historia que está hablando de ti en un lenguaje para que solamente tú lo entiendas. Porque imagínense, si lo lee alguien que no está listo, que nunca ha trabajado en él y se pone a leer los misterios y encuentra un texto que dice, oh, yo soy el maestro, oh, hijo, escucha con atención, abre tu corazón. O sea, va a decir, ¿esas patrañas qué? Es un cuento de hadas. O sea, no. ¿Pero por qué? Porque ese lenguaje es precisamente para que tú lo entiendas. De esta forma te iba a hablar el filósofo. Si hace, no sé, por ejemplo, algunos siglos atrás te encontrabas en Atenas o en Roma o en Grecia escuchando a algún filósofo hablar de estos misterios, te iba a hablar así. O sea, ¿saben? Es bien padre, te están activando esos recuerdos cuando tú hacías esto en Atlantis, cuando tú hacías esto en Lemuria, cuando lo hacías en el pasado, solo te están activando esos recuerdos. Entonces, si ustedes leen esos textos, amigos, y se encuentran con este tipo de lenguaje, siéntanse afortunados, porque sí, les están hablando a ustedes en especial. Y pues esto es bien bonito, así que sépanlo, ¿ven? Un verdadero maestro, un verdadero guía, no te va a dar todas las respuestas, no te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque él sabe principalmente, ¿verdad?, que existen leyes universales y la primera distorsión, la ley del libre albedrío, bien importante. Entonces, el verdadero maestro te va a ayudar a que tú seas el héroe de tu propia historia. No te va a decir cómo hacerlo, no, porque eso te corresponde a ti. Si te vas a equivocar, no importa, equivócate las veces que quieras, pero tú encuentra esa respuesta, tú gánate tu propia luz. Y entonces, para que tú logres salir de la ofuscación o de la confusión,
el maestro te va a guiar. ¿Pero para qué? Para que tú mismo te rescates de la sombra, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo de una doctora que yo tuve como profesora de neumología, que yo de verdad es de las pocas personas en el ámbito de la medicina, un médico, que yo de verdad considero una verdadera maestra. Vean, y se trata de la doctora Daniela Martínez. Un saludo, doctora, si me está escuchando, no creo, pero la quiero mucho y genuinamente esta doctora es un ángel. Y es un ángel que enseña con el corazón, que se nota que en el camino se enfrentó a su ego, que se sentó frente a él, lo aceptó, lo dominó y que ahora enseña desde el amor, con sabiduría. Entonces, ella es una maestra que no nos daba todas las respuestas. Es decir, cuando le preguntábamos algo, nos ponía a estudiar, a leer, nos mandaba artículos, nos mandaba libros, presentaciones, nos daba todas las herramientas para que nosotros nos ganáramos esa respuesta. Pero si veía que ya habías investigado bastante, que de plano no encontrabas nada, pues ella con mucho cariño y paciencia te respondía, así súper amablemente, súper linda. Sabía reconocer el esfuerzo que tú estabas haciendo, que cada uno de nosotros estaba haciendo, pero ella, como buena maestra, sabía ofuscarnos información por nuestro propio bien, para que nosotros nos la ganáramos y entonces te acordaras mucho mejor de eso que estás preguntando, y no nada más porque, sí, te dieron la respuesta así en bandeja de plata y tú ya no hiciste nada y a lo mejor ni te vas a acordar, ¿no? O sea, de esta forma lo hacía para que tú te ganaras esa luz, para que tú te ganaras esa información. Y entonces, así más o menos actúa Dios también con nosotros. Entonces está bien bonito y la verdad es que yo me llevo en el corazón a esta doctora porque sí, o sea, yo empecé ahí como a reflejar a un verdadero maestro. Entonces la quiero mucho. Bueno, entonces, ejemplo de personas que no respetan la ley de ofuscación, pues es precisamente estas personas que se empiezan a volver como histéricos o ansiosos, o que se sienten como con muchas crisis existenciales porque no son capaces de sostener información tan alta. ¿Pero por qué? Porque no se prepararon a nivel físico, a nivel mental, a nivel alma, nada, no hicieron nada, solamente se pusieron a investigar y a leer un montón y ahora tienen un chorro de información en la cabeza y no saben qué hacer con eso, no tienen la capacidad, no tienen la claridad, la lucidez para actuar con toda esa luz. Entonces, primero hay que trabajar en nosotros y así empezamos a aumentar de manera orgánica la cantidad de luz que somos capaces de albergar dentro de nosotros. Entonces, para ganarnos esa sabiduría, como le dijo Hermes a su hijo Tat, no desesperes, hijo, tu búsqueda tendrá frutos. Así que no se desesperen, mis amigos, si el día de hoy se ponen a leer, por ejemplo, las tablas de Esmeralda y de repente se les hace que no entienden ciertas cosas, no se preocupen. Eso es precisamente lo que se espera, que no entiendas para qué, para que tú aquí en el corazón digas, yo quiero saber, yo quiero buscar, yo quiero encontrar respuestas. Eso es lo que se espera, amigos, que quieran aspirar a la inteligencia infinita como si se tratara del más valioso de los tesoros. Así que, pues nada, mis amigos, esto fue todo por el podcast de esta vez. Los quiero mucho y en verdad muchísimas gracias por estar aquí. Si se quedaron hasta acá, muchísimas gracias por escuchar. Y pues los quiero mucho, les mando un abrazo. Espero haberme dado a entender. Y pues nada, los dejo en la luz y el amor del infinito creador. Adonai.